Nos encontramos en una reserva natural ubicada en la vereda El Dorado, en compañía de Valeria Peñafiel Julio, Mileidis Madrid Chantata, Adriana Paola Castro Díaz, mi persona Luisa Fernanda Seña y el profesor Jerónimo Hernández. Profesor, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, chicas. Qué gratitud tener a ustedes en esta tarde acompañándome a que miren un poco y conozcan algo sobre esta reserva natural, que creo que es una de las dos que existe en Moñito después de Viento Solar, que es la otra pues que existe en el corregimiento de Río Cedro. Y pues aquí estoy presto a responderle a ustedes cada una de las preguntas que ustedes tengan sobre este ecosistema. Profe, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué lo motivó a tener esta reserva? Bueno, yo creo que mi mayor motivación debería ser la motivación de todos los habitantes de este planeta, ¿cierto? Creo que por sus estudios de biología cada una de ustedes han oído hablar del fenómeno del cambio climático, que obedece a la contaminación que nosotros los humanos cada día estamos produciendo, pues, y que ha afectado la capa de ozono, y que la única forma de contrarrestar ese efecto pues es a través de la producción de oxígeno, ¿cierto? Porque todos sabemos que los gases de invernadero acaban con la capa de ozono, que su mayor constituyente es el oxígeno, y que los únicos que son capaces de producir el oxígeno son los árboles, ¿cierto? Son las especies vegetales. Entonces, pues esa ha sido una de mis motivaciones, pues contribuir al cuidado del ambiente a través de esta área de reserva. Profe, y disculpe que me interrumpa. Como usted mencionó de los árboles, ¿cuántas especies de árbol hay aquí en esta reserva? Bueno, por el inventario, digamos, ecológico que hemos hecho, te puedo decir, Luisa, que actualmente en esta reserva, que es muy pequeña porque solamente tiene un área de 4 hectáreas y que yo la he llamado un corredor biológico más que un área de reserva, hemos determinado que existen alrededor de 17 familias distribuidas en 37 géneros, o sea que a pesar de que es un área muy pequeña, el número de familias que existe y el número de géneros y especies que existe está indicándonos pues que es muy diversa y que hay abundancia de especies en este pequeño espacio. Profe, yo le quiero hacer una pregunta. De las especies que se encuentran aquí, ¿cuáles son las más amenazadas? Digamos que todas, ¿cierto? De las especies que actualmente tenemos en las reservas, te puedo mencionar, pues, si empezamos por las especies vegetales, por las especies de flora, digamos que la ceiba tolúa o la ceiba colorada, como le dicen el nombre vulgar, que su nombre científico es Pachira innata, pues una de las especies que actualmente está muy amenazada y que en esta reserva contamos con varios ejemplares. En cuanto a las especies de mamíferos, ya de fauna, digamos que todas las que tenemos en la reserva prácticamente son especies amenazadas. Empezando por las iguanas, que ustedes saben que en nuestro municipio aún se da la cacería de iguanas en época de reproducción, en las épocas entre diciembre y marzo, que es el mes en que las iguanas pues están en su época de postura. Son cazadas para extraerle los huevos y creo que todos ustedes saben lo que pasa con una iguana cuando se le extraen los huevos, pues se le daña todo su sistema reproductivo y esa no vuelve a reproducirse más. También tenemos los monos aulladores o monos colorados, como le dicen, que en esta reserva pues tenemos una manada abundante. Dios permita pues que cuando hagamos el recorrido por los senderos pues podamos observar los monos colorados. Existen las martas, tenemos los leoncillos o perritos de monte que también le llaman. Existen aves como la guacharaca, la chirrenclona, el perrito de monte o el leoncillo que ya había dicho. Existe un osito mielero que vulgarmente por acá se conoce como el nombre de pie muchacho, porque si usted lo observa la planta desde el pie a ese mono, es idéntico al piececito de un niño recién nacido. Y creo que todas esas especies ahora mismo están en peligro. Profe, yo he visto como que estos callejoncitos, me imagino que cada callejoncito, cada esquinita debe tener algún nombre En específico. Sí, de pronto ustedes ahora no encuentran ninguna tablilla porque esto es digamos que un proyecto que está
en proceso de construcción, ¿cierto? Pero la idea de este proyecto de tener esta reserva es prestar servicios ecoturísticos, que aquí pueda venir el turista desde la playa y pueda venir a observar las especies tanto de flora y fauna. Yo a este callejoncito aquí donde estamos ubicados, a este sendero le llamo el rincón de las especies, porque siempre en estos árboles de aquí, de este sector, usted va a encontrar iguanas. Por lo general siempre van a encontrar iguanas. Y así, o sea, cada sendero va a estar identificado con una tablilla con el nombre de alguna especie, así como lo está identificado la reserva, que en este caso se llama Corredor Biológico Aloguata. Profe, disculpa que me interrumpa. ¿Y usted cómo hace para mantener todas estas especies aquí? No es fácil, la tarea no es fácil y eso es una tarea que asumí hace 30 años. Ya por lo menos los vecinos han tomado mucha conciencia y la gente de aquí de los alrededores ya no ingresan a hacer cacería más que todo de iguanas y de mono colorado. Pero en un principio pues la lucha sí fue ardua y tocaba prácticamente sacar a la gente a la fuerza de aquí, a la brava, porque querían entrar a cazar. Pero digamos que como, por lo menos ya como el bosque se ha vuelto más espeso, porque ahora podemos transitar por los senderos, pero por el resto de vías que no tengan sendero tú no vas a poder transitar, ¿cierto? Porque la vegetación es demasiado espesa. Entonces eso también impide que mucha gente entre a cazar los animales. Profe, ¿y este siempre fue fue el sendero o No, antes que era? no, o sea, cuando esta es una finca que me adquirió mi familia, ¿cierto? Y desde niño, pues aquí donde estamos parados, aunque no lo crean, esto era una platanera combinada con cocotero. Pero hace 30 años, después de mis estudios de ecología, no tanto de mis estudios de ecología, porque yo no tengo 30 años que terminé ecología, pero como siempre he sido un amante de la naturaleza, pues me decidí por crear un espacio de conservación como este. Y luego a través de mis estudios de ecología en la Universidad de Córdoba, pues ya con todo el aprendizaje adquirido, pues me di cuenta de que había la oportunidad y había el espacio para tener una reserva natural y tener un espacio pues que generara bienestar al ambiente. Profe, ¿y cuánto tiempo tomó en construir esta reserva? Alrededor de 30 años, ¿cierto? Aquí si ustedes caminan, ustedes no van a encontrar ninguna especie exótica. Todas las especies que tenemos aquí son especies nativas. ¿Cómo empezó esto? O sea, la mejor forma de restaurar un ecosistema es a través de la restauración natural. Yo aquí no establecí ninguno de los árboles que hoy ustedes días ven. Esto se dio a través de un proceso de regeneración natural que se hizo solo. O sea, primero llegaron las especies que uno llama pioneras, como el guásimo, el jobo, el ñipi ñipi, y luego vinieron llegando las otras especies maderables ya de mucha mayor altura, como la ceiba, los robles, los caracolí, las bongas, todo ese tipo de especies, pues que ya desplazan a las especies pioneras y luego con esa sucesión ecológica fueron llegando entonces las especies de fauna. Inicialmente pues aquí llegó una pareja de monos, yo ninguna de las especies que hay aquí tampoco las he traído y empezamos han llegado solitarias, empezó una pareja de monos porque ya en el hábitat se prestaba para que hubiera ese tipo de especies y así fueron llegando el resto de las especies. Pero todo ha sido un proceso de regeneración ecológica, digamos que natural, porque no he establecido, no he sembrado ninguno de los árboles que ustedes ven aquí en este momento. Profe, y más o menos cuántas especies de la fauna hay aquí, máximo cuántas. Luisa, les decía al principio pues que tengo inventariado la flora, ¿cierto? La flora sí exactamente porque lo hice a través de unos transectos y de un inventario ecológico y sé que hay 17 familias agrupadas en 37 géneros y especies. Pero te puedo decir de las especies de fauna, las más llamativas, te las repito, o sea, aquí hay leoncillos que le dicen perrito de monte, hay iguanas, hay osos perezosos de las dos clases, hay el osito mielero, las martas, que inclusive las martas todos los años pues tienen cría ahí cerca a la casa porque como nadie les perturba su tranquilidad, son capaces de reproducirse aquí mismo al lado de la casa de la finca. Pero
siento paz, siento tranquilidad en un área de esta. Entonces, pues, depende, la respuesta a esa pregunta depende del lado en que tú lo mires, ¿cierto? Porque hay cosas que tienen valor económico, pero hay cosas que no tienen ningún valor económico, pero a la larga el valor representa mucho más que lo económico, ¿cierto? Profe, ¿qué especie personalmente? Esos son carpinteros. Usted dijo que iba a ser para que como que la gente llegara acá en canoa. ¿Por dónde se entraría? Profe, yo le tengo una pregunta. Usted dijo que la gente podía entrar acá en canoa. ¿Cómo haría? Sí, ¿Por claro. dónde? Venga, muchachos. Por esta finca, bueno, este arroyo que estamos observando aquí es simplemente un brazo o un afluente del caño de Coa. El caño de Coa es aquel caño grande que pasa por donde vive el profesor Eusebio San Martín. Bueno, ese caño más adelante pasa por esta finca y cursa un trayecto alrededor de 1 kilómetro 200 metros. Entonces existe la posibilidad de que nosotros en canoas artesanales o en botes de remo, sin necesidad de utilizar ningún tipo de motor ni combustible, podamos traer a la gente desde la playa, hacerle un recorrido ecológico por todo el caño, y ellos ahí tienen la posibilidad también de mirar todo el manglar y todo ese ecosistema, y bajarlos aquí y poder hacer este recorrido que nosotros estamos haciendo. Profe, y no sé, pues me imagino que cuando ya, como dice uno, cuando ya esto aquí está crecido, me imagino que por aquí también se pueden meter en canoitas, ¿no? No, por aquí no, porque este arroyo no se presta, porque este arroyo es muy bajo. angosto. Sí, la profundidad es muy baja. La risa. La de la risa. Por ahí abajo. Profe, ¿y para allá qué queda? ¿Para allá qué queda? La casa, por ahí regresamos otra vez a la casa. Profe, cada cuánto llegan turistas aquí. En temporada por lo regular siempre llegan, o sea, yo no tengo, digamos que yo no brindo esto como un servicio todavía. No, porque aquí faltan cosas, ¿cierto? Aquí faltan cosas que hacer, aquí hay que identificar áreas, identificar especies, que el turista venga de pronto, miren, esa es una especie que es roble, ¿cierto? Y que el turista pueda de pronto decir, bueno, yo voy allá a la reserva ecológica esa, Y vi el roble, y yo vi el roble y sé cómo se llama el roble y sé para qué sirve el roble, ya, que existan cosas así. Profe, yo me imagino que esta, por ejemplo, esta reserva es como que apta para que las especies tan... ¿Eso no es una culebra? Allá ve. Culebra vamos a encontrar, ¿quién ha dicho que no vamos a encontrar culebra? No vaya a tocar la cerca de esa. Profe, y si aquí tiene 4 hectáreas de tierra, ¿no sería más productivo y favorable sembrar plátano? Depende del punto de vista en que tú lo mires, hija, porque con el proyecto que yo tengo en mente, yo te aseguro que este ecosistema podría generarme más dividendos que cualquier cultivo de plátano, ¿cierto? Porque yo aquí la idea es prestar servicios ecoturísticos, y obviamente cuando tú entras a un parque ecológico que te presta ese tipo de servicios, tú cobras una tarifa. Y el turismo, digamos que es una empresa que produce muy buenos dividendos. Profe, ¿qué tan independientes somos de las especies que nos rodean? Luisa, nosotros somos dependientes hasta de la más mínima especie, ¿cierto? Aquí donde estamos en el bosque, de pronto los mosquitos nos están perturbando, ¿cierto? Todos nos están molestando los mosquitos, sobre todo los que tenemos pantalonetas o el jean corto. Pero resulta que los mosquitos son importantes porque los mosquitos son el alimento de unas especies que también nos prestan un beneficio, ¿cierto? Si los mosquitos no existieran, de pronto no existieran los sapos y las ranas, porque ese es su alimento natural, ¿cierto? Y si las ranas no existieran, de pronto no existía otra especie.
existieran más que todo Exacto. bacterias, se crearan ¿Por qué? un montón de Porque, parásitos. exacto, porque cada especie, por muy la más pequeñita que sea, le presta un beneficio a las demás especies, al resto de las especies. Eso sí hay que tenerlo claro. Profe, y de todas las especies que usted conocía, ¿cuáles ya no se encuentran? Mira, si lo miramos de pronto por el lado de los abuelos, a mí me comentaba mi abuela que aquí en Moñito, por toda esta zona, cazaban venado, ¿cierto? Ya hoy día tú no vas a encontrar un venado en todo el territorio de Moñito, pero al menos tenemos la posibilidad de tener un ecosistema tan cerca del pueblo en el que tú tienes la posibilidad de conocer algunas especies. Mire, yo he traído niños de Moñito que ni siquiera conocían el mono colorado y hoy día lo conocen. Yo les aseguro que de pronto algunos de ustedes, a pesar de que viven en zona rural, no conocen el leoncillo, no conocen la marteja, la La marta. Marta sí, más o Ya, menos una sola algunas la tuve. conocen, pero les aseguro que a pesar de que vivimos en la zona rural, porque Moñito es rural, no las conocemos. Entonces, en ese sentido, la idea es que cada día pues vayamos aumentando el número de especies, pero haciéndolo de manera natural. Profe, ¿cuáles son los animales que más habitan aquí? Las especies que más abundan acá son los monos aulladores o monos colorados y las iguanas. Las iguanas. Esta área es muy abundante en iguanas. Y aquí vamos para dónde, profe. No, vamos a tratar de mirar a ver si en el recorrido podemos encontrarnos al menos los monos colorados. Yo le decía a las compañeras ahora rato, fuera de cámara, de que en una práctica educativa tuve la posibilidad de recorrer un ecosistema de 5.000 hectáreas, que es el santuario de fauna y flora de los Colorados en San Jacinto. Y que a pesar de que recorrí demasiado territorio, no pudimos observar ninguna especie, ¿cierto? Porque en un bosque las especies nunca van a estar en el mismo lugar, las especies siempre van a estar en lugares diferentes. Entonces es posible de que, así como es posible de que observemos algunas, es posible de que nos vayamos de aquí sin observar ninguna especie. Profe, y más o menos, o sea, aquí hay muchas, me imagino que hay muchas plantas o árboles que producen flores, o algunas producen nada más, o sea, que producen las flores y otras que producen las flores para poder dar sus productos. ¿Cuáles son? Venga, Luis, si tú observas muy detenidamente el bosque, solamente vas a encontrar árboles maderables, ¿cierto? Camajón, roble, ceiba, bongas, caracolí, matarratones y así. Son especies de gran altura, ¿cierto? Y a eso obedece pues que ya nosotros aquí encontremos especies como el mono colorado, porque son animales que viven a grandes alturas. Lo que tú me preguntabas sobre los frutos, sí, estas especies, todas las especies vegetales pues tienen un ciclo de reproducción donde producen su fruta. Y a eso obedece pues que aquí existan esa gama de especies, ¿cierto? Porque miremos, el mono colorado, ¿de qué se alimenta? El mono colorado se alimenta o de frutas o de las hojas tiernas de los cogollos de los árboles. ¿Tú sabían que de pronto los árboles son las únicas especies que nunca dejan de crecer? O sea, los árboles crecen durante toda la vida. Si no existieran especies como los perezosos, como los monos colorados, como los leoncillos que se alimentan de los cogollos de los árboles siguieran creciendo indefinidamente. Entonces, pues sí, Luisa, todas las especies que hay aquí producen flores y frutos, pero son frutos de los que se alimentan las especies de fauna que existen en esta reserva. Profe, y como usted dijo ahora rato, nos estaba contando detrás de cámara, de los osos perezosos, máximo cuántas especies, porque hay distintas especies de osos perezosos. ¿Cuántos se encuentran aquí? ¿Cuántos se encuentran? En los bosques secos tropicales hay dos especies de perezosos. Ahora no recuerdo la otra, porque hay un perezoso que es gris con blanco, que es el que normalmente observamos, y hay un perezoso que es de color pardo o amarillento.
Exacto, como amarillento. En esta reserva encontramos las dos especies de osos perezosos. Profe, ¿y qué hacer para motivar a las personas a tener esta reserva? Esa es una pregunta difícil, ¿cierto? Porque digamos que tú vas a decirle a un campesino de que deje 4 hectáreas que no le van a producir ningún tipo de ingreso económico, es muy difícil, ¿cierto? Al menos nosotros, porque esto es una finca de 25 hectáreas y mis familiares me han dado la posibilidad de que yo tenga esta reserva, que hoy día no me genera ningún ingreso económico, pero está generándole bienestar a moñitos, porque el oxígeno que sale de aquí, de este área, es el oxígeno que respiran todos mis vecinos y inclusive es el oxígeno que respiramos algunos allá en el casco urbano, ¿cierto? Porque las reservas son fuentes primarias de oxígeno. Entonces, digamos que si tú le vas a proponer a un propietario de tierra de que deje una reserva, él lo primero que te va a preguntar es cuánto eso me va a producir. Más sin embargo, existe la posibilidad. Yo le decía ahora rato fuera de cámara que el Ministerio del Medio Ambiente tiene varias categorías de reservas naturales, ¿cierto? Empezando por los parques nacionales naturales, continuando con los santuarios de flora y fauna, y tiene unas áreas más pequeñas que son las reservas naturales de la sociedad civil. Son espacios como este que obviamente cuando están legalizados el gobierno te genera unos ingresos económicos para que tú sigas protegiendo ese área. Profe, y bueno.